Estamos agradecidos con Dios por el medio que tenemos y por los hermanos que están colaborando para que podamos tener este tiempo juntos, que lo aprovechemos de la mejor manera, que lo apreciemos de todo corazón, hermano, que lo apreciemos. Es por esta razón que les animo, les invito a que de veras aprovechemos nuestro tiempo en estos días. Hermanos, algo grande, algo glorioso va a salir de todo esto. Algo de los cielos va a ser manifestado, tanto en nosotros como en todos aquellos que en este momento están como nosotros buscando al Señor. Sabemos, como Él dijo, que si lo buscamos, lo hallaremos. Que si lo buscamos, nuestra alma vivirá. Yo quiero, hermanos, que consideremos una vez más los aspectos que rodearon el misterio y milagro tan precioso de la resurrección. Es un tema que cuesta agotarlo, cuesta sacar todas las conclusiones y presentarlas en un solo momento, en una sola enseñanza, una sola predicación. Leía de un hombre que ha escrito 4 o 5 libros bajo el tema de la resurrección. Es muy importante, hermano, este gran milagro que ha sido realizado. Leamos, por favor, en Hechos capítulo 1, y quiero que reflexionemos sobre esto, las pruebas con las que contamos para probar que la resurrección de Jesús es una gran realidad. Para muchos sigue siendo un misterio, para otros ya es una revelación cumplida en sus propias vidas, porque la resurrección de Cristo ha sido manifestada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Les decía, en el libro de los Hechos capítulo 1, podemos leer hasta el verso 9, desde el verso 1, dice aquí el escritor de Hechos, el evangelista Lucas, que sabemos que escribe este libro, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Fíjense en este versículo. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas que no dejan duda, quiere decir esa palabra, indubitables, que no dejan duda, están muy claras. Dice que lo hizo apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones de Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir
al cielo. Qué escritura más preciosa, hermanos. Amén. Cuánta información fiel, fidedigna, verdadera tiene esto. ¿Por qué lo digo? Si van conmigo al capítulo 1 de Lucas, por favor, vean por qué lo digo. Aquí en Lucas, este escritor de este evangelio dice algo importante en el verso 1 del capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué escritura más tremenda en cuanto a considerar al evangelista Lucas, hermanos, como un investigador serio, un investigador que se esforzó, se esmeró tremendamente por presentarle a este hombre llamado Teófilo. Hermanos, siento y pienso, creo que por encargo de Teófilo, Lucas se puso a investigar desde el origen todas las cosas. De veras que es impresionante, impactante cómo el evangelista Lucas presenta los aspectos de la resurrección de Cristo. Él registra algunos eventos que en otro de los evangelios no se hallan, pero complementa el resto de los comentarios de las escrituras de los demás evangelistas. Es muy importante. En este plano es que yo quiero también que nos proyectemos, hermanos, y consideremos. Entiendo que los que estamos aquí estamos presentes y estamos con fe, estamos con gozo, con alegría y con una convicción profunda en nuestros corazones de que hemos encontrado el camino de la verdad. Pero yo quiero presentar esto meramente no para convencerlos a ustedes, sino con esperanza de que aquellos que logren oír y que logren entender y que logren discernir lo que estoy presentando, puedan ser no solamente convencidos de la verdad, sino convertidos por la verdad. Quien es una persona es Cristo. Amén. Entonces, quiero que me acompañen a ver todo esto, ¿verdad? Acerca de las pruebas indubitables, hermano. Hay una pregunta aquí. Si hubiéramos tenido el privilegio, al menos algún ser humano, hubiera tenido el privilegio de estar adentro de la tumba, en el momento que se realizó la resurrección de Cristo. Yo no sé, pero siento, pienso, creo que quizás no hubiera sido posible soportarlo. Tengo esa inquietud, esa idea. Porque alguien ha dicho, ¿y quién estaba presente cuando la resurrección se efectuó? Lo que se ha explicado, lo que se ha expuesto fueron las situaciones que se generaron después de la resurrección de Cristo dentro del sepulcro. Alguien pregunta esto con duda y con, como les dijera yo, con un espíritu de contradicción, pero podríamos, como cierto hombre dijo, bueno, nosotros no estuvimos cuando los dinosaurios estaban y no tenemos registros de haber visto nosotros un dinosaurio vivo o haber visto nacer un dinosaurio. Sin embargo, sabemos de ellos, dice, por la arqueología, la paleontología y tantas ciencias que se han establecido para el estudio de los fósiles de estos animales. Por eso sabemos de ellos. Pero ciertamente, hermanos, francamente hablando, eso es un misterio y un secreto que solo le compete a Dios y a Jesucristo mismo. Fíjense lo que sucede en
en este aspecto. El único que estaba siendo ahí testigo, y pienso que aún los ángeles estaban siendo testigos, hermanos, de cómo se realizó el evento de la resurrección. He leído algunos comentarios de algunos investigadores y algunos han imaginado cosas tremendas. Algunos dicen que han hallado hasta radiación en el manto de Turín. Es increíble. Algunos han pensado que hay una radiación, hubo una radiación tremenda en el momento que Jesucristo resucitó. Pero fíjense, veamos por lo menos algunas escrituras que pueden darnos una idea de esto. Vamos al capítulo 4 de Marcos, capítulo 4 de Marcos, versículo 26. Y yo sé que los científicos han hecho tantos experimentos queriendo hallar el origen, como dicen algunos, la chispa de la vida. Han querido, han investigado, han tomado óvulos, han tomado espermatozoides, han tomado semillas, en el momento de que, por ejemplo, esos insectos que sufren metamorfosis, queriendo ver ese instante de la chispa de la vida, y hasta donde yo estoy informado, a menos que no lo hayan publicado, no lo he leído, pero no he hallado ningún comentario que diga así sucedió. Fíjense, versículo 26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. Pensemos por un momento, el agricultor siembra su semilla y se va. Llega a ver al campo, a ver si ya brotan algunas hojitas, que sería la señal de que la semilla ha germinado. Pero ¿cómo germina la semilla? Para el agricultor común y corriente tal vez sea un misterio. Los científicos, yo sé, inclusive cuando estábamos muchachos nos dijeron que pusiéramos unos frijoles en humedad en un vaso y vimos cómo la semilla rompió y salió el tallo y las hojitas. Pero en realidad el mismo instante de la germinación no lo sabemos. Supe del caso de una persona que quiso ayudar a una mariposa a nacer y rompió la pupa. Así se llama la pupa, el capullo. Y cuando lo hizo, echó a perder ese momento de la vida. Echó a perder el insecto que estaba ahí, se murió. Increíble. Repito nuevamente esto. Dice que duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que el agricultor o el hombre que siembra la semilla sepa cómo. Por eso es que cuando se habla del sembrador y la semilla que salió a regar, no sabemos cómo germina. Lo que sí sabemos es que germina, porque la semilla tiene vida en sí misma. Amén. La semilla tiene vida en sí misma. Dios ha puesto vida en esa semilla. Amén. Es increíble, pero es cierto. Allá en el Evangelio de Juan, lo vimos el otro día, en el capítulo 5, hallamos esta verdad. Lo dijo con tanta certeza, con tanta seguridad. Él dijo en el verso 26 del capítulo 5 de Juan, Evangelio de Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Les explicaba un poquito de esto el otro día y les decía que Jesucristo y el Padre, y particularmente Jesús hoy, Él no tiene, por decirlo así, problema en el sentido de cómo o qué comer. Él tiene vida en sí mismo. Amén. Pero Amén. hay algo tremendo. También el Señor quiere que nosotros tengamos tal bendición. Él quiere que también nosotros tengamos esa experiencia de tener vida en nosotros mismos, pero esa vida en nosotros mismos es Cristo en nosotros, que tiene vida en sí mismo.
Espero darme a entender con esto. Amén. Sé que es un poco difícil, pero es la verdad. Veamos algo más aquí que puede ayudarnos a comprender esto. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos ahí, por favor, rapidito, hermanos, que el tiempo apremia y hay una cantidad de escrituras que quiero que veamos. Primero Dios, si no termino hoy este tema, lo dejamos en continuación para el próximo eh, día, sea mañana, martes. Amén. Y a propósito, miren, acaba de pasar, por decirlo así, el primer día de la semana, domingo, donde se efectuó históricamente la resurrección de Cristo. ¿Y qué tenemos en el día siguiente? El segundo día de la semana, tercer día de la semana, etcétera. Ya vamos a ver más adelante lo que estuvo pasando, como vimos en el libro de los Hechos. Dice que él estuvo apareciéndoseles a los discípulos por alrededor de 40 días. Qué interesante, qué precioso. Amén. Amén. Pero a nosotros el Señor ha prometido estar con nosotros, hermanos, y sigue estando con nosotros todos los días. Él lo dijo con claridad. Yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días, Amén. hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, les dije, en los versículos 35 al 49. Vamos, por favor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y me impacta esto cuando el apóstol Pablo dice que es un necio aquel que pregunta esto. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Fíjense, repito, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como el piso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pero aun cuando hay diferentes carnes, hermanos, se siembra la carne de la especie que sea y vuelve a la vida la carne que se sembró. Es como la semilla igualmente. Ahora, dice aquí en el verso 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, esta es una comparación que Pablo está haciendo. Así también en la resurrección de los muertos. Él está haciendo una analogía de esto, presentando esta comparación, diciendo, así como lo que él ha estado leyendo, escribiendo desde el verso 35 al verso 41, él dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fíjense lo que voy a decirles. Jesucristo tenía un cuerpo semejante al de Adán. Y ese cuerpo semejante al de Adán fue sepultado, pero resultó un cuerpo espiritual. Fue sembrado un cuerpo natural y resucitó un cuerpo espiritual. Veámoslo acá. Se siembra cuerpo animal o natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán
espíritu vivificante. Pasamos a ser de ser alma viviente a espíritu vivificante. El Señor Jesucristo experimentó esto y Él ha prometido que los que creen en Él van a experimentar lo mismo. Lo mismo. Amén. Ahora, el primer hombre de la tierra, dice el verso 47, terrenal. El primer hombre, pero no debemos quedarnos con la experiencia del primer hombre, el hombre terrenal, el hombre natural, el hombre animal. Debemos nosotros proyectarnos a lo que dice el segundo hombre, que es el Señor, el del cielo. Hacia allá tenemos que proyectarnos. Por esto debemos luchar. Por esto debemos esforzarnos. Amén. Por esto debemos hacer cualquier sacrificio, Amén. cualquier inversión de tiempo, de dinero, de vida, de esfuerzos, lo que sea necesario para alcanzar esta condición. Dice, ¿cuál el terrenal? O sea, ¿cuál Adán? Tales también los terrenales. Todos estamos llevando el cuerpo de Adán, pero no debemos quedarnos allí. Tenemos que pasar la experiencia de la muerte y conquistar el cuerpo del celestial. Dice, ¿y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, lo natural, lo animal, lo carnal, dice, no pueden heredar el reino de Dios. Para que eso se logre, el carnal, el natural, el animal, tiene que experimentar la transformación a través de la muerte, a través de la resurrección. Es muy importante. Con todo, yo he estado sosteniéndoles que ahorita viviendo en estos cuerpos mortales en los que vivimos, Jesucristo debe estar manifestado ya en nuestras vidas. El Espíritu Santo debe estar reinando en nuestros corazones, preparándonos para ese momento, porque hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos vamos a quedar todavía atrapados en el hombre natural, en el hombre animal, en el hombre carnal. Por eso debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Por esa razón debemos despojarnos del viejo hombre. Repito este verso. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ese es otro tema que trataríamos en otra ocasión. Y los muertos en Cristo, por supuesto, como en 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo lo presenta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto por la resurrección, por supuesto, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, el aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Qué bien, magnífico. Pero hasta ahorita todavía no hemos llegado al punto de la experiencia donde podamos decir victoria total y el 100%. Bien, espero que esta lectura y esta consideración a grandes rasgos, a gran vuelo, nos dé, hermano, los conceptos, las ideas, los conocimientos necesarios para entender lo que vale la pena la vida cristiana, lo que vale la pena abrazar la cruz de Cristo, lo que vale la pena someternos, sujetarnos a la alianza del Espíritu Santo para lograr y alcanzar esto que está, hermano, disponible, esto que está, hermano, por gracia hecho alcanzable para nosotros, porque Cristo es hecho disponible para nosotros. Amén. Bueno, miren,
Nosotros ya sabemos que Cristo murió por las Escrituras. Él no fingió su muerte como algunos tienen. Algunos dicen que Jesús soportó todo el maltrato y todo lo que le hicieron a él y que él estaba fingiendo. Que él allá en la tumba se recuperó, en 3 días se recuperó sin comer ni beber y sin ser atendido. Hermanos, qué ideas más, qué dijera yo, más extremas en ignorancia. ¿Qué ideas? ¿Y qué ganan con eso, con negarlo? Su propia destrucción y su propia maldición y condenación. Hermanos, la muerte de Jesús fue real. Amén. Es más, fue comprobado que Jesús estaba muerto. ¿Ustedes creen que los soldados romanos eran inexpertos en eso? Ellos sabían cuando alguien estaba muerto. Amén. No necesitaban ser médicos y ver los signos vitales para ver si alguien estaba muerto. Ellos sabían cuando un hombre estaba muerto y cuando no. Y cuando descubrían que todavía tenía algún aliento de vida, pues entonces lo ejecutaban totalmente. Por eso a Jesús, aún sabiendo que ya estaba muerto, aquel hombre con la lanza le atraviesa el costado y atraviesa un pulmón y el corazón. Solo para comprobarlo por si las dudas. Por si Jesús estaba fingiendo. ¿Ustedes creen que con esa lanza metida en el costado y atravesando un pulmón y el corazón, todavía Jesús iba a estar fingiendo? No hay duda que él realmente murió. Amén. No hay duda. Pero probar su resurrección requiere mayor evidencia. Allá alguien puede decir, no, ya está muerto, pues ya va a decir, está bien, está muerto. Pero probar su resurrección, hermanos, requiere mayor evidencia. Y las escrituras y los testigos son abundantes y verdaderos. Hermanos, las escrituras y los profetas hablaron sobre ella y los testigos lo confirmaron. Veamos en primera de Pedro 1:10 al 12 y también el verso 21. Allí ustedes saben, conocen este pasaje de memoria. Los profetas que escribieron antes, dice, profetizaron acerca de Cristo, etcétera, 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 de sus padecimientos y las glorias que vendrían tras ellas. Como hemos visto antes, el padecimiento de la cruz llevó a Cristo a terminar glorificado, sentado a la diestra del trono de Dios. Por eso les decía la importancia de abrazar el camino de la cruz. Pero vean el verso 21 de primera de Pedro 1. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si queremos tener una fe verdadera y una esperanza que nos sustente, que nos sostenga, hermanos, la resurrección de Cristo es más que suficiente para que estemos fortalecidos en fe y que estemos sustentados en esperanza. Ahí dice que Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Si van conmigo a primera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, yo comentaba esto con mi esposa hoy en la tarde y que leyendo este pasaje, hermano, voy a compartirles lo que yo sentí y lo que yo en este pasaje, en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Allí el apóstol Juan testificando, hermanos, testificando, y quiero que ustedes me acompañen, usen su sano juicio, usen su amplio conocimiento, usen su fe, usen su confianza en Dios. Pero vean aquí, dice, bueno, leamos desde el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren, Jesucristo, cuando Él se apareció ya resucitado, aunque al mero inicio Él no quería que nadie le tocara, pero estuvo con ellos
durante 40 días, 40 noches. Comieron con él, durmieron con él, lo vieron, hermanos, lo sintieron respirar, quizás hasta se puso a reír con ellos. En fin, hermanos, hasta lo han de haber tocado. Por eso él dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí entre paréntesis, y a mí me llama la atención porque está entre paréntesis el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Permítame por un instante que nos proyectemos a esto que les estoy diciendo que yo pude ver en esta tarde. Aquí no solamente podemos considerar lo que el Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos muestra acerca de Jesús, que Él es la luz y que la luz era la vida de los hombres. Ellos vieron a Jesús, hermanos, lo conocieron, sabían que Él era la resurrección y la vida, sabían que Él era el camino, la vida, sabían que Él era la verdad, lo sabían tremendamente, pero hasta ese momento veían a un hombre físico que comía, que bebía, que lloraba, que hacía, bueno, tantas cosas como un ser humano. Amén. Pero hasta allí todavía faltaba. ¿Qué sucedió cuando lo vieron resucitado? Ahí se confirmó lo que tanto Jesucristo les había hablado acerca de su resurrección, acerca de sus sufrimientos, etcétera. Ahora lo estaban viendo. Ahora sí estaban viendo la consumación de lo que les dio. Ahora sí era una total realidad. La vida, dice aquí, fue manifestada, fue revelada. Amén. Y la hemos visto. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, hermanos! La hemos visto. Hay un pasaje por allá, creo que es Pedro, donde dice, hemos visto con nuestros propios ojos. Amén. Yo no sé qué pasaría si alguno de nosotros tuviera el privilegio de ver que a Jesucristo materializarse en nuestra casa y poder verlo, oírlo, tocarlo y escucharlo. No sé qué sucedería. Quizás dirían que estamos chiflados, que estamos locos, que somos farsantes, que somos falsos. Si nadie lo ha visto, dirían. Lo que yo puedo decirles, hay muchas historias, hermanos, no solo de que han oído a Jesucristo su voz, han sentido su presencia y algunos han tenido el privilegio de verlo. Han tenido el privilegio de tocarlo, aún en este tiempo. Él puede permitirle a quien Él quiera tal privilegio. Pero una cosa es bien cierta. Desde el momento que los apóstoles o discípulos vieron a Jesús, hermanos, ellos también sus vidas ya no fueron las mismas. Amén. Ya no fueron las mismas. Es tal que ellos estuvieron a menospreciar esta vida terrenal, esta vida natural, esta vida animal, estuvieron a menospreciarla sabiendo que recibirían una mejor vida y recibirían una mejor condición en un cuerpo glorificado. Ellos lo sabían. Por eso, hermanos, estaban armados de un valor incalculable, un valor tan tremendo, tan profundo, que ya no les importaba ni la muerte ni la vida terrenal. Estaban proyectados a algo tan sublime, tan glorioso, tan grande, inimaginable. Tenemos que experimentarlo, hermanos, para poder tener una experiencia de la cual nosotros no vamos a arrepentirnos jamás. Dice Señor. aquí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La única forma de que podamos tener comunión con ellos es que nosotros también, hermanos, veamos la vida manifestada en nosotros, en nuestros hermanos, en las congregaciones. Hermano, hay tanto relajo, tanto problema en las congregaciones porque no podemos ver la vida de Cristo manifestada en otros y ni siquiera en nosotros mismos. Es urgente que eso suceda, hermanos.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, vamos a llenarnos de un gozo indescriptible aquel día de la resurrección y la transformación. Pero podemos comenzar a experimentarlo ya. Vamos a ver más adelante unas verdades que realmente deben hacer que nosotros nos afirmemos más, con una convicción profunda, que lleguemos como la mujer samaritana fue a publicar lo que le había pasado, y los samaritanos vinieron y vieron a Jesús y decían ellos: mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, nosotros lo hemos visto, Señor. Y creemos que Él es el Hijo de Dios. Qué interesante eso, hermano. Ahí cuando dice fue manifestada, es porque ellos vieron a Jesucristo resucitado. Amén. Cierto, nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz, en primer lugar. En segundo lugar, se apareció luego a la gente. Miren, si podemos establecer en las Escrituras y en los testigos de esto el caso acerca de la resurrección de Cristo, no podremos nosotros negarlo, hermanos, y tampoco aquellos que hagan esto van a poder seguir negando. He leído el comentario de un hombre que él era un ateo y resulta que su esposa también era atea. Pero un día sucedió algo mientras estaban en un lugar. La hija de ellos se tragó algo que le quedó en la garganta y se estaba asfixiando. Y había una persona, una enfermera en ese lugar. Esta mujer ayudó a esta niña, pero lo hacía orando y diciendo que en el nombre de Jesús estaba ella haciendo lo que tenía que ver con darle una fuerza. La madre de esta niña, esposa de este ateo, se quedó impresionada. Con tal experiencia, ella quiso saber más acerca de ese Jesús. Y de escondidas del esposo se fue a meter donde esta mujer y comenzó a visitar el lugar donde esta mujer se congregaba. Y terminó convirtiéndose. Pero el esposo no sabía, pero sí comenzó a notar el esposo ciertos cambios, ciertas actitudes que a él le llamaron la atención, y un día él la interroga y ella tiene que comentarle lo que ha pasado con relación al milagro que Dios obró en su hija, cómo ella se interesó y terminó convirtiéndose. Y para este hombre no era algo que él podía aceptar tan libremente. Él quedó en una posición tal de que no daba crédito, que como una mujer siendo ateo hubiera podido llegar a creer lo que unos locos creían. Este hombre comenzó a sentir celos de Jesús, porque la mujer comenzó a congregarse en la iglesia y llegó a pensar que Jesús quizás era un hombre que estaba ahí y tenía algo que ver con su esposa. Comenzó a tener celos. Y en base a esos celos, así de escondidas, él comenzó a investigar acerca de Jesucristo. Y su investigación lo llevó a buscar a varios hombres expertos, eruditos, no solamente en cuestiones teológicas, sino también en cuestiones científicas. Y después que él había logrado acumular una cantidad de evidencias, llegó al punto el hombre de que por las evidencias él estaba totalmente convencido de que Jesucristo no era un mito, que Jesucristo era una realidad. Amén. Amén. Llegó a estar convencido que lo que le sucedió a Jesucristo fue verdad. Pero llegó un momento en el cual él decidió hablar con el Dios que él negaba, decidió hablar con el Cristo que para él era un mito, y sorpresa mayúscula, el hombre le dijo al Señor: Señor, me doy cuenta que tú eres real,
por las investigaciones que he hecho. Yo estoy parafraseando todo esto. Pero él llegó a un punto en el cual él tenía la necesidad de convertirse, de arrepentirse, de convertirse. Dice que se hizo una introspección, un examen, y él dice ahí en sus palabras que él declaró delante del Señor lo que él era, lo que había hecho y su gran necesidad. Y le digo al Señor, Señor, yo quiero creer en ti no por las evidencias. Quiero creer en ti, quiero convertirme a ti, pero yo quiero que tú me hagas sentir, me hagas experimentar esa vida que dicen que tú tienes y que tú compartes con aquellos que creen en ti. Y el hombre recibió el milagro. Gloria a Después de Dios. ser un ateo, hoy es un hombre que sirve a Dios. Es un hombre que predica la palabra de Dios. Se apareció a la gente Jesús. Si uno puede establecer el aspecto de la muerte de Jesús y su resurrección, hemos ganado totalmente cualquier discusión, cualquier apología. ¿Saben por qué? Porque los que mueren no pueden volver a la vida por sí mismos. Un muerto no nos va, alguien que se muere no es una broma. El que se muere y si vuelve a la vida es porque Dios está involucrado en eso. Amén. Pero dice aquí, o lo que quiero compartirles, hermano, les invito a que hagamos un listado de las apariencias de Jesús. En Juan 20, 10 al 18, busquen bolígrafo, por favor, y anoten. Voy a ir dando las citas y ustedes las buscan más tarde. Solo quiero leerles el listado. Él se aparece primero a María Magdalena, según Juan 20, 10 al 18. Número 2, se apareció a varias mujeres en Mateo 28, 8 al 10. Se apareció a Cleofas y otro discípulo cuando iban camino de Maús en Lucas 24, del 13 al 32. Se apareció a 11 discípulos y a otros más en Lucas 24, 33 al 49. Se apareció a 10 de sus apóstoles o discípulos y con otros más. Y Tomás estando ausente, según Juan 20, 19 al 23. Se apareció a Tomás y a los otros apóstoles, según Juan 20, 26 al 30. Se apareció a 7 apóstoles en Juan 21, del 1 al 14. Se apareció a los discípulos en Mateo 28, 16 al 20. Y a los apóstoles en el monte de los olivos antes de ascender, en Lucas 24, 50, 52 y Hechos 1, del 4 al 9, lo que leímos cuando empezaba. No puede haber una duda racional, científica, filosófica, psicológica, lo que quieran. No pueden establecerse o formarse dudas alrededor de eso. Aquellos que están haciendo eso, hermanos, están contradiciendo una verdad tan tremenda y están perdiendo toda posibilidad de salvarse. Más bien están contribuyendo a que se asusten un día cuando despierten en la condenación. No puede haber una duda racional. Jesús efectivamente murió en la cruz y resucitó como él dijo, dejando no solo la tumba vacía, también llevó a lo alto la cautividad, o lo que conocíamos o lo que conocemos según Lucas 16, el seno de Abraham. Sus discípulos y muchos más lo vieron, lo tocaron, comieron y hablaron y caminaron con él después de la resurrección. ¿Qué pensamos y creemos nosotros? Estamos, como les dije hace un momento, este es un día lunes, es el segundo día de la semana después de la resurrección. Amén. Estamos, en este caso, en el primer día para la cuenta de 7 semanas. Los judíos le llaman a esto la cuenta del Homer. Tienen que pasar 49 días o 50 días, incluyendo el primer día de la semana, que fue el día de la resurrección, y llegar a la fiesta de Pentecostés. Por eso yo les leí allí en Hechos capítulo 1, y ustedes pueden darse cuenta de algo importante.
Mire, si yo me puedo atrever a decir que muchos no tienen visiblemente o no viven la experiencia de un bautismo en el Espíritu Santo, es muy probable que se debe a que no están muy convencidos de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque en Hechos 1 se muestra que los que estaban con Jesús, que lo vieron, que lo escucharon, que anduvieron con él, que comieron con él, lo tocaron por 40 días, 40 noches, hermanos. Lo que les anuncia posteriormente el Señor es la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Yo les animo a ustedes, les animo a los que me van a estar viendo y escuchando en otra ocasión, que de una vez por todas nos dispongamos, hermanos, a vivir la experiencia de lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, ya lo vamos a ver más adelantito. Solo déjenme decirle estas palabras. Estamos ahorita marchando tal como Israel después que salió de Egipto, después de haber experimentado, hermanos, la bendición de la Pascua y que el ángel de la muerte pasó por alto y no los tocó. Ellos salen de Egipto y 50 días después estaban al pie del monte Sinaí. Ahí vivieron el primer Pentecostés ellos. ¿Y qué recibieron ahí? Ahí recibieron. Ahí recibieron la ley. Y hoy día nosotros debemos de entender que una forma para que la ley del Señor, la ley de justicia sea escrita en la tabla de nuestros corazones, es necesario entender que urgentemente necesitamos que el Espíritu Santo lo haga. El Espíritu Santo es el dedo de Dios, con el cual Él escribió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Hoy tenemos otras tablas, las tablas de nuestro corazón, para que las tablas de la ley de justicia del Señor sean escritas en nuestros corazones y nos gocemos en ponerlas por obra. El Espíritu Santo tiene que escribir en las tablas de nuestros corazones su ley. Esto sucedió en los discípulos. De ahí para adelante, ellos estaban más que dispuestos a poner por obra la voluntad de Dios en su palabra. El Espíritu Santo escribió en los discípulos, confirmó en los discípulos las palabras de su maestro. Las escribió tan profundamente que desde ese momento ellos estaban dispuestos a no violar y a no transgredir los mandamientos del Señor escritos en las tablas de sus corazones. Jesús estuvo con los discípulos, según vimos en Hechos, por 40 días, hablándoles acerca del reino y dándoles la profecía que serían llenos del poder del Espíritu Santo. Una profecía que no tardó más que algunos 10 días, porque Jesús estuvo con ellos 40 días con ellos. Y deducimos que 10 días después ellos estaban recibiendo la bendición del bautismo en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. De ahí para adelante, según el libro de Hebreos en el capítulo 2, verso 4, dice que el Espíritu Santo daba testimonio junto con los discípulos, haciendo milagros y manifestando diversos repartimientos del Espíritu. A partir de su ascensión y volver al Padre, ellos recibirían la promesa del Padre. En Juan 14, 18, para ir concluyendo, hermanos. Desde el verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Fíjense, hermano, otro consolador. Jesucristo consoló a sus discípulos. Nos consuela también a nosotros. Pero resulta que hoy tenemos dos, Jesucristo y el Espíritu Santo, que hacen esa tarea, pero particularmente en este tiempo, el que tiene el ministerio de la mayor consolación en este aspecto
es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Fíjense que el Espíritu Santo no es intermitente, ni viene solo porque nosotros queremos. Él ya está en nosotros. Para invocar al Espíritu Santo, algunos lo llamamos de arriba, no, Él está adentro de nosotros. Él se manifiesta adentro de nosotros. Solo tenemos que invocarlo en el nombre de Jesús y Él se va a manifestar en nosotros, no afuera de nosotros. Dice allí que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es un resultado precioso, hermano, de la cosecha de la resurrección de Cristo para nosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense, hermanos, qué precioso esto. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como les compartía el otro día, la única forma de no estar turbados es que experimentemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos poder, dándonos valor, dándonos fe, dándonos gracia. Hermanos, formando a Cristo en nuestro interior, formando a Cristo de tal manera, hermanos, que vamos a dejar de ser nosotros mismos, como el apóstol Pablo decía: crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, toquémonos, carne, físicos, aquí, animales, carnales, naturales, lo que vivimos ahora, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, ¿cómo es posible que estando en estas condiciones puedan manifestarse milagros? Pueda manifestarse sabiduría de lo alto, pueda manifestarse poder, pueda manifestarse gloria. Hermano, es increíble todo lo que se puede manifestar, y es increíble todo lo que no se ha manifestado sencillamente porque queremos carnales que eso suceda, y eso no sucederá si solo somos carnales. Necesitamos, así como hemos traído la imagen del terrenal, estar llevando la imagen del celestial. Pero no esperemos hasta aquel día, sino que desde ya, por la resurrección de Cristo, vivida, manifestada en nosotros, pueda el Señor manifestarse a nosotros y dar pan al hambriento, y dar de beber al sediento y cubrir al desnudo. Hermano, levantar al paralítico, y por qué no decir aún al paralítico físico. ¿Por qué no decirlo? ¿Qué está pasando con nosotros? Yo, hermano, muchas veces me cuestiono conmigo mismo: Señor, ¿dónde está la manifestación de tu poder en mi vida y en la vida de los que profesamos la palabra de Dios? Hay muchos farsantes y hay muchos engañadores por todos lados. Y los que verdaderamente debíamos de hacerlo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? En Hebreos capítulo 2, dice el verso 4: testificando Dios juntamente con ellos
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Y esto lo vemos también en Hechos 4:30. Es tiempo, hermano, que nuestra creencia, si lo queremos llamar así, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, traiga el resultado que debe traer. Porque de suyo lleva fruto la tierra, porque tiene vida en sí mismo, porque de suyo lleva Jesucristo la vida, porque tiene vida en sí mismo, y la vida debe manifestarse en los que creemos en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, sabemos que si el Espíritu Santo mora en nosotros, si está en nosotros y está con nosotros, como tú dijiste, Señor. Oh Dios, si nuestra realidad es que carecemos de esto de una vez por todas, es el tiempo, es el momento para que experimentemos el cumplimiento de tus palabras. Queremos ser testigos verdaderos tuyos, Señor. Es necesario, es urgente que en estos días, Señor, que están pasando después de que recordamos tu resurrección, tu muerte, contamos 50 días de aquí para adelante. Señor, quizá no necesariamente lleguemos hasta los 50 días literales. Posiblemente en el transcurso de estos 50 días podamos cada uno de nosotros, Señor, experimentar esa gloria, experimentar ese milagro, experimentar esa visitación, Señor, de lo alto, Señor, y que comencemos cada uno de nosotros a manifestar tu gloria a los que conviven con nosotros, a los que tengamos la oportunidad de tener una comunión, de tener, Señor, una relación, que ellos puedan verte, Señor, en nosotros. Oh, glorifícate en esta noche. Padre, esta noche también te rogamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están necesitados. Señor, en este momento sabemos cuánta gente está, Señor, falleciendo, cuánta gente está enfermando, cuánta aflicción, cuánto dolor, cuánta tristeza. Señor, cuánta angustia está manifestándose en estos momentos en todas partes. Señor, pero es un momento glorioso, porque mucha gente sin duda va a encontrarse contigo en medio de su gran aflicción, en medio de su gran angustia. Por favor, alcánzalos y sálvalos. Míralos con ojos de piedad, con ojos de misericordia, y no permitas que vayan a morir y vayan a condenación, Señor. Por favor, glorifícate, toca a los enfermos, a los que tú quieres levantar, sanar, restaurar, volver a la vida, Señor, para que ellos testifiquen con poder de tu gracia, de tu gloria, de tu misericordia, Señor. Llega, Señor, a todos esos lugares donde está la gente recluida, donde está la gente siendo atendida, Señor, en cuidados extremos. Bendice, Señor, a las enfermeras, a los médicos, a los paramédicos, a todos aquellos que están colaborando, Señor, grande, fuertemente, arriesgando sus vidas, inclusive, Señor, guárdalos. Guarda a los que están colaborando por salvar las vidas de muchos. Señor, llega a todo país, a todo lugar, a toda ciudad, Señor, a todo hospital, a toda clínica, a todo lugar donde haya esa necesidad de la vida, Señor. Pero no solamente la vida física, Señor, sino la vida espiritual, en una relación estrecha, en una relación verdadera contigo, Señor, quien eres el autor de la vida, eres la resurrección y la vida. Y en este momento, Señor, tú puedes atender el ruego, la súplica de tanta gente que por mucho tiempo, Señor, te ha rechazado. Por mucha gente, Señor, no ha querido creer, pero en esta hora, Señor, escucha el clamor del afligido, del atribulado, del angustiado. Escucha el clamor de todos aquellos que están rogándote que les des otra oportunidad, Señor. Por favor, por amor a tu nombre, por amor de ti mismo, hazlo, Señor, para la gloria tuya, Señor, y para el gozo y la alegría de los cielos y la alegría de aquellos
que sabemos y que creemos que tú eres capaz, eres suficiente de devolver la vida al moribundo, Señor. Muchas gracias esta noche, Señor. Por favor, llega donde está nuestro Córdoba, Señor. Mira la aflicción de este hombre entubado, Señor, esperando que tú lo visites y lo levantes y lo restaures. Mira a su familia, Señor, en tristeza, Señor, porque está aislado y no pueden verlo, no pueden hacer absolutamente nada por él más que esperar en que tú, Señor, oigas su clamor y mires su angustia y lo restaures y lo levantes para la gloria de tu nombre. Así como a este hombre, Señor, ponemos en tus manos a cualquiera otro, Señor, que tú sabes que están en este momento clamando y queriendo recibir de ti un toque de lo alto, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, rogamos, Señor, que tú hagas resplandecer tu rostro para bien sobre ellos, Padre, y te damos muchas gracias esta noche. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor.